Buen día para todos, mi nombre es Angie Carolina Navarrete Molina. El libro que seleccioné se llama La guerra escrita en el cuerpo en el 2017, el cual podemos encontrar en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este libro contribuye a la comprensión de las formas en que la guerra se ha inscrito en los cuerpos de las víctimas de violencia sexual, proponiendo la construcción de una memoria ineludible. El capítulo 2 fue el que más me llamó la atención, titulado Condiciones de emergencia de la violencia sexual en el conflicto armado, en donde se retoman las narraciones hechas por las víctimas y por las personas desmovilizadas con el propósito de identificar aquellas condiciones previas por las cuales algunos cuerpos fueron convertidos en objetivos de la violencia. Hay que aclarar que la violencia sexual no es un hecho derivado exclusivamente del conflicto armado, sino una forma de violencia que precede a la llegada de los actores armados, sustentada en las pautas de conducta y los arreglos de género dentro de la sociedad colombiana desde hace siglos, como lo narra María Paz de Tumaco. A mí me gusta vestirme con chores porque hace calor, y mi hermano una vez me pegó porque me coloqué un short. Me dijo que me quitara esa ropa, que por eso es que me había pasado eso, y yo le dije, todo el mundo tiene derecho a vestirse como quiera. Sumado a lo anterior, los estereotipos de género presentes en la sociedad colombiana han contribuido a impulsar las acciones violentas realizadas por los actores armados. Los valores como inferioridad, sumisión y la disponibilidad de los cuerpos femeninos que aún circulan en algunos medios de comunicación inflan el ideal de masculinidades, guerras, aunque la imagen legitimada del cuerpo femenino también es responsabilidad del Estado y de la sociedad. Existe un discurso social más amplio que considera estas violaciones como una forma de violencia menor, cuya importancia es reducida ya sea porque es algo como privado y de lo que no se debe hablar, o por la responsabilidad en su victimación. En esta lógica discursiva, el silencio que guardan las víctimas es interpretado por una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad en donde se le otorga al hombre predominio, autoridad y ventaja sobre la mujer, siendo como un signo de aprobación de dicha violencia y supuesta tolerancia. Como lo narra una mujer víctima de violencia sexual en Tumaco. La gente de allá no es gente unida. En vez de decir, oiga señor, deja a esa muchacha quieta, todo el mundo cerró su puerta. Dado esto, encontramos que la violencia fue posibilidad dentro del conflicto armado por la existencia de dos elementos estructurales de orden de género y sexual. A, que fue la reproducción de repertorios justificatorios de la violencia sexual que promovieron la tolerancia hacia este delito, y B, la confluencia entre el orden patriarcal de las comunidades y el orden patriarcal desarrollado por los actores armados, que han producido una forma de convivencia social para la ejecución de la violencia sexual. Repertorios justificatorios. Iniciamos con la frase de Adriana en Tumaco. Yo recuerdo que mi mamá ese día me dijo que por arrecha me había pasado eso. En este tema quiero mostrar cómo los discursos justificatorios de la violencia sexual invisibilizan este crimen y lo convierten en algo normal y natural, como por ejemplo el relato de una mujer mestiza habitante del Meta en el municipio de Villavicencio, que desde muy pequeña ha sido víctima de 3 episodios de violencia sexual. A la edad de 8 años fue abusada por un tío. A los 12 años esclavizada en un prostíbulo y a la edad de 42 años víctima de violación grupal por parte de guerrilleros de las FARC. Por muchos años ella guardó silencio por miedo de ser rechazada y de sentir vergüenza. Hasta el día en que su hija le preguntó, mamá, ¿las mujeres que violan se lo merecen? Porque vea cómo se visten, vea esos vestidos. A lo cual ella respondió, mija, eso no es así. Los indígenas andábamos en pelotos y nadie les decía que por qué nos vestíamos así o qué ponernos. Y en ese momento fue cuando la mujer fue apodada Colibrí y rompió su silencio, contando la historia a su hija, el cual la niña le responde con lágrimas que porque no le había contado antes y ella le dice, porque esas no son historias de contar. Asimismo, está el relato de un desmovilizado en Villavicencio de la guerrilla de las FARC. Él expone cómo instigó a un adolescente para que ingresara a las FARC, pues lo primero que hacen ellos es vigilar, y cuando se dan cuenta que tienen novio o pareja empiezan a chantajearla y a abusar de ella. Él explica que cuando es obligada por las buenas no es violación, porque ella también quería.
Además ellos decían que si la pelada es brincona, se merecía ser violada. Un papel muy importante también es la convivencia de familiares en los hechos de violencia sexual. Como decía, mi papá no creyó, mi papá quiso que yo me retractara de lo que yo decía, que no había sucedido, que eso en familia no sucedía. La violencia sexual no solo es parte de las FARC, sino en muchos casos inicia desde la casa, ya sea participando o en ocasiones colaborando de manera directa, como es el caso del padrastro que mandó violar a su hijastro por no ser hijo de él, o cuando los maridos se dan cuenta de que sus esposas le eran infieles, las mandaban a castigar en frente de todo el mundo. Para las víctimas de este crimen, la incursión del conflicto armado en sus territorios y en sus cuerpos no solo significa el rompimiento dramático de las relaciones sociales. Para muchos representa una doble herida, debido a la pérdida de confianza en sus familias y una sensación de desprotección y traición. Masculinidades y feminidades en la guerra. Como decía Janet de Medellín, yo siempre digo que los hombres son hombres y el instinto es un instinto animal, mientras las mujeres somos más corazón. El cuerpo de la mujer aparece como un territorio en el cual expresa el poder de la cultura patriarcal. Como en el caso de las mujeres en Buenaventura, que su preocupación era que ya los niños, sus juegos eran hacer guerrillero. Cogían un palo y simulaban que iban a violar a las niñas. La otra preocupación era que las muchachas ya querían ser prepagos y los muchachos querían irse con los militares, ya que esto demostraba o les hacía mostrar su masculinidad frente a la comunidad. Masculinidades guerreras, límites de las cualidades asociadas a los hombres. Sara de Antioquia. Lo único que él me dijo fue que los entendiera porque ellos venían del monte y no tenían mujeres para hacer las cosas. Los niños y adolescentes veían a esta gente como superhéroes, como si fueran una estrella difícil de alcanzar. Pero en ese momento era su inocencia sin saber que esos hombres eran malos y que no venían solamente a llevárselos a ellos, sino a toda su familia. El relato de un desmovilizado en Arauca decía que los muchachos eran como premios entregados como un pago. Decían, invita al bloque y se lo llevaban al jefe y pues ya pasaba por todos los que estaban ahí, fuera mujer o fuera hombre, violaban y todo el mundo quedaba contento. La desvalorización de los cuerpos femeninos. Como observamos anteriormente, esta mentalidad viene desde niños. Las niñas y los niños crecen que esto es lo que ellos quieren. O sea, observamos que las niñas, jóvenes y mujeres ejercen la prostitución en las zonas de control de las organizaciones armadas, ya que esta actividad económica les daba pues una forma de ingreso y podían sobrevivir. Los relatos que vemos a continuación, como el de Verónica, una mujer afrocolombiana, decía: yo miro a las peladitas, a las jóvenes, y digo, ¿por qué no se valoran? ¿Por qué permiten todo eso? Yo, a pesar de que mi marido es malo y todo eso, gracias a Dios con el único hombre que he estado es con él. Cuando me hice novia del papá de mi hija, yo le llevaba a mi casa a hablar con mi mamá y nunca me gustaba ir al monte porque por allá todo es monte, y decían personas de la comunidad, esas son unas horas donde es que se hacen comer. Así decían, los militares decían eso, ellas son unas horas porque se hacen comer en esos montes. O como el relato de María Elena de Santa Marta. Vulgarmente hablando, ay no, mira, a ella ya se la comieron. ¿Y por qué? Imagínate. Eso lo afecta a uno en todos los sentidos, en todos, en la vida social, personal. Eso afecta a todos los sentidos. Yo antes no comía, me encerraba en el cuarto a llorar como una Magdalena. Yo intentaba buscar la respuesta a un ¿por qué a mí? Como último subtema del capítulo 2 tenemos los enamoramientos e ideales sobre el amor, ya que no solo era violencia sexual, asimismo también entraban los ideales del amor, es decir, estos hombres se disfrazaban de romance, creando un sentimiento entre las mujeres del lugar, mostrando su superioridad y dominando emocionalmente a aquellas muchachas. Relataban
los niños de la escuela, que muchas de ellas, al ver a los paramilitares FARC, les daba como esa emoción, como esa curiosidad, y se iban a hablar con ellos. Decían que pues estaban con ellas detrás de la escuela o por allá en el monte. Aparte de esto, pues no solo era el caso de enamorarlas, sino muchas de ellas quedan embarazadas y pues ellos se iban y quedan en una pobreza extrema. Muchas ni siquiera se les volvía a ver. Como relata Mercedes, una mujer afrocolombiana, decía: Rico, todas sueñan con ser esposa de un coronel, no solo las chicas nuestras, son todas. Por Dios, eso es lo que hay. Además, esto te garantiza respeto, te garantiza posición económica, te garantiza posición social. ¿Cuál uniforme? Yo no sé. Pero a las mujeres les han dicho que los uniformes son buenos porque te dan estatus. Muchas gracias por su atención. Buen día.